Son las 3:47 de la madrugada, hora local, y algo que desafía toda lógica está ocurriendo en las profundidades de Rusia. 4 artefactos se precipitan hacia Moscú a 380 km por hora, completamente invisibles para la red de defensa antiaérea más avanzada del planeta. Simplemente no deberían existir. El operador de radar del S-400 en las afueras de Riazán observaba la pantalla, viendo lo que parecía ser una bandada de aves. El problema es que los pájaros no vuelan en formación perfecta, y definitivamente tampoco se dirigen en línea recta hacia la refinería de petróleo más grande de Rusia, a exactamente 52 kilómetros del objetivo y 27 kilómetros de la batería S-400. El Beaver Leader ascendió bruscamente a 800 metros. El misil necesitaría 27 segundos para alcanzarlos, pero, operando a máxima potencia de emergencia, los drones podían cubrir la distancia hasta la zona ciega de 2 kilómetros en 41 segundos. Esto dejaba al comandante de la batería con apenas 14 segundos para discernir si se trataba de amenazas reales o meros señuelos. Su proceso mental fue un torbellino. Cada misil costaba $2 millones. Quedaban 10 segundos, pero la velocidad de aproximación era palpable, 7 segundos. Su entrenamiento le dictaba esperar la identificación positiva, 5 segundos. Si eran reales, debía disparar. 2 interceptores 48 N6 DM rugieron al salir de sus lanzadores, alcanzando Mach 6 en apenas 3 segundos. Pero fíjense en la reacción de los drones. De inmediato, se zambulleron de nuevo a 200 metros, desapareciendo por debajo del horizonte del radar. Aquí radica el quid de la cuestión. Estos misiles utilizan un sistema llamado guiado por radar semiactivo. Carecen de radar propio. Requieren que la estación terrestre ilumine continuamente el objetivo con energía de radar. Sin esa iluminación, quedan ciegos. El comandante solo pudo observar su pantalla con una punzada de horror. Sus misiles intentaban predecir la trayectoria, pero sus ordenadores de a bordo solo contaban con la última posición conocida. Detonaron 80 metros por encima del punto donde los drones habían estado, lo suficientemente cerca para que las cabezas de fragmentación de 180 kilogramos lanzaran 24.000 fragmentos de acero al aire vacío, no lo suficiente para marcar la diferencia. Ahora, la última línea de defensa de la refinería, 2 baterías Pantsir S1, disponían de 17 segundos exactos para adquirir y atacar, pero el radar 1RS-2-1E del Pantsir opera en las bandas UHF y EHF y está optimizado para blancos de mayor tamaño. Contra drones de 0.1 metros cuadrados a 8 kilómetros, la señal de retorno apenas superaba el ruido de fondo. 12 segundos restantes. Los operadores veían contactos intermitentes que aparecían y desaparecían. 8 segundos. Intentaron orientar sus cañones 2A38M, pero la traversa hidráulica requiere 3.2 segundos para rotar 180 grados. 4 segundos. A estas alturas, el Beaver Leader ya había identificado su objetivo. La I-900 ojiva impactó a las 3:52 y 17 segundos. Pero esto era solo el primer golpe. Otros 3 Beavers impactaron 3 blancos más en rápida sucesión. La cascada de fuego consumió 140.000 toneladas de petróleo. En 90 segundos, toda la sección occidental era un infierno que alcanzó los 1200 grados Celsius. Ardería durante 72 horas. El suministro de combustible de Moscú se acababa de reducir en un 40%. Y esto era tan solo el preámbulo. A 470 kilómetros de distancia, 12 drones más se aproximaban a su objetivo. Pero esta vez, los rusos creían estar listos. Se equivocaban. Mientras los drones aún impactaban en el objetivo anterior, las baterías Pantsir S1 en la refinería de Novokuybishevsk llevaban 11 minutos rastreando la amenaza entrante. 3 baterías dispuestas en formación triangular con campos de tiro superpuestos. Cada sistema, con su radar 1RC2-1E, podía rastrear 20 objetivos y atacar 4 simultáneamente a distancias de hasta 20 kilómetros. Los comandantes de la batería habían estudiado minuciosamente las tácticas ucranianas. Estos drones jamás alcanzarían su blanco, o eso creían. A las 4:03 de la mañana, ocurrió algo insólito.
4 de los 12 drones ascendieron repentinamente hasta los 500 metros, exponiéndose por completo. Entonces, el sistema de clasificación por radar lanzó una alerta de máxima prioridad que lo cambió todo. Las firmas de radar se habían transformado. La relación de aspecto, la velocidad y la respuesta en frecuencia de radar coincidían ahora con los misiles de crucero KH-101. Aquí está la verdad de lo que estaba sucediendo. Los drones ascendentes habían desplegado reflectores de esquina, piezas triangulares de aluminio, que generan lo que se conoce como retroreflexión. Cuando el radar los impacta, la señal rebota exactamente a 180 grados con una amplificación masiva. Un reflector de 10 centímetros puede crear el mismo retorno de radar que un objeto de 10 metros cuadrados. El ordenador del Pantsir detectó misiles de crucero, porque eso es precisamente lo que los reflectores estaban diseñados para simular. El comandante de la batería principal tuvo 2 segundos para decidir. Su protocolo de ataque era inequívoco. Los misiles de crucero son siempre objetivos prioritarios. Su entrenamiento tomó el mando. 8 misiles 57-6 se lanzaron en 12 segundos, acelerando cada uno a 1300 metros por segundo. Los misiles utilizaron guiado por comando durante los primeros 18 kilómetros y luego cambiaron a guiado semiactivo. Pero algo iba mal. Estos misiles de crucero estaban realizando giros de 9G, algo imposible para un KH-101 que se desintegra a 3G. Además, se estaban multiplicando. 4 se convirtieron en 8, 8 en 16. Miren lo que en verdad está pasando. Cada dron estaba soltando reflectores a intervalos de 2 segundos. El radar registraba nuevos blancos mientras los viejos descendían lentamente. $3 millones en misiles perseguían papel de 1900, aluminio que costaba menos que su café de la mañana. Pero, ¿dónde estaban los otros 8 drones? La respuesta llegó de su peor pesadilla, a su espalda. Mientras todos observaban los fuegos artificiales a 1500 metros, 8 UJT-22 se habían aproximado desde la dirección opuesta a una altitud de tan solo 50 metros. La debilidad fatal del Pantsir. Su radar de matriz en fase está fijo. Puede dirigir electrónicamente el haz 45 grados a izquierda o derecha, pero mirar hacia atrás requiere rotar físicamente toda la torre de 3000 kilogramos. Eso toma 4.7 segundos. El comandante gritó la orden. ¡Giro de torre! ¡Ahora! Demasiado tarde. Los drones estaban dentro del 1.2 kilómetros. Los misiles 57-6 necesitan 1.5 segundos para armar sus espoletas de proximidad después del lanzamiento. A esta distancia, impactarían antes de armarse. Solo quedaban los cañones gemelos de 30 milímetros. Los cañones 2A38M abrieron fuego. Cada cañón dispara 2500 proyectiles por minuto. El ordenador calculó el ángulo de adelanto. A 200 km/h en cruce perpendicular, esos son 31 metros. Pero los UJT-22 estaban programados para este escenario exacto. Cada 2 segundos, ejecutaban lo que se denomina variación dinámica de altitud. Cambios aleatorios entre 40 y 80 metros usando altímetros barométricos. El ordenador de control de tiro del Pantsir utiliza puntería predictiva, calculando dónde estará el blanco en 0.8 segundos cuando lleguen los proyectiles. Pero con cambios de altitud aleatorios, la predicción se convierte en probabilidad. La probabilidad de impacto cayó del 83 al 31%. Un dron voló directo a la corriente de proyectiles y se desintegró a 300 metros del impacto, pero 7 lograron cruzar. 3 de ellos encontraron el objetivo, y fue entonces cuando el tercer grupo atacó. Las 3 baterías Pantsir estaban recargando. Los misiles 57-6 se almacenan en tubos bajo la torre. El cargador automático extrae los tubos usados, coloca misiles frescos y los introduce a presión en posición de lanzamiento. Esto lleva 90 segundos. 90 segundos de vulnerabilidad total. La refinería recibió 3 impactos directos más. Los planificadores ucranianos habían cronometrado cada segundo, sabiendo exactamente cuándo los rusos estarían indefensos. Pero en el siguiente objetivo, Rusia acababa de mover una pieza que los ucranianos no habían detectado. A las 4:18 de la mañana, 6 UJ-26 Beavers que se aproximaban a Voronezh se quedaron ciegos de repente.
La señal GPS desapareció, las comunicaciones muertas, las pantallas de navegación solo mostraban estática. Un vehículo de guerra electrónica Krasuka 4 acababa de activarse, y esto no era interferencia ordinaria. El Krasuka 4 inunda el espectro electromagnético desde 0.1 hasta 18 GHz con 500 vatios de potencia dirigida. Para entender esto, piensen en las señales GPS. Transmiten a 0.025 vatios desde satélites a 20.000 kilómetros de distancia. La interferencia del Krasuka es, literalmente, 5 cuatrillones de veces más potente que la señal GPS. Es como intentar escuchar un susurro estando de pie dentro de un motor a reacción. Los drones cambiaron automáticamente a navegación inercial usando sus giróscopos. Pero estos giróscopos tienen una deriva de 10 grados tras volar 380 kilómetros durante 68 minutos. El error acumulado significaba que podían fallar por 200 metros, y fallar significaba el fracaso absoluto de la misión. El dron entró en modo de crisis total. A 95 grados Celsius, el procesador comenzó a aplicar thermal throttling, reduciendo la velocidad de reloj para evitar daños. Un procesamiento más lento significaba menos coincidencias de patrones por segundo. El dron inició la descarga de energía de emergencia. Luces de navegación apagadas, ahorrando 2 vatios. Transmisor de telemetría apagado, 5 vatios. Receptor de alerta de radar apagado, 3 vatios. Cada vatio ahorrado significaba medio grado Celsius más frío. Cada grado, 100 MHz de procesamiento más rápido. 30 segundos para el impacto. Seguía sin haber coincidencia. El algoritmo estaba fallando. 20 segundos. Procesador al 98%. 10 segundos. Apagado térmico inminente. 8 segundos. El patrón se fijó. No en los tanques en sí, cuyas sombras eran inútiles, sino en que 3 tanques creaban una relación geométrica única. La intersección de sus sombras formaba un triángulo con ángulos específicos. Eso no había cambiado. El tanque 7 fue identificado con 4 metros de margen, pero la solución estaba atrapada en el ordenador de un dron. La interferencia del Krasuka hacía imposible la comunicación, a menos que el Beaver líder intentara algo desesperado. Espectro ensanchado por salto de frecuencia, transmitiendo en 1000 frecuencias diferentes por segundo en un patrón pseudo-aleatorio. El Krasuka no puede interferir todas las frecuencias simultáneamente con igual potencia. En el canal 847, por un microsegundo, hubo un hueco. El dron transmitió 128 bytes, solo coordenadas GPS, y el momento del impacto. Los otros 5 drones recibieron el fragmento mediante filtrado de coincidencia y ajustaron su rumbo. El tanque 7 recibió el primer impacto a las 4:20 de la mañana. La ojiva golpeó exactamente donde el acero se une al hormigón, el punto más débil debido a la dilatación térmica diferencial. El depósito de combustible se incendió. La tripulación del Krasuka 4 observó cómo el muro de fuego avanzaba a 30 metros por segundo. Abandonaron su vehículo de $20 millones y huyeron. Mientras la interferencia desaparecía, 8 drones más aparecieron en las pantallas de radar. Se dirigían al objetivo militar más fuertemente defendido de Rusia. Los rusos estaban a punto de aprender que imposible es simplemente la forma ucraniana de decir reto aceptado. El aeródromo militar de Primorsko-Ajtarsk era una fortaleza. 4 vehículos de defensa aérea Tor M2 dispuestos en una formación de rombo perfecta, con 5 kilómetros de separación. Cada sector ofrecía una cobertura superpuesta sin fisuras. 2 cazas Su-35 sobrevolaban a 8.000 metros. Cada radar estaba activo. Búsqueda, seguimiento y control de tiro. El comandante de la base había estudiado cada ataque ucraniano, posicionando sus defensas con modelado por ordenador. 8 drones contra esto significaban una derribada garantizada. Pero los ucranianos sabían algo que los rusos ignoraban. Observen lo que están haciendo los 8 UJ-22. No vuelan en línea recta. Este patrón de serpenteo, llamado técnicamente variación de trayectoria sinusoidal, malgasta combustible. Añade un 8% a la distancia de vuelo, quemando 4.3 litros extra en una misión de ida donde cada gota cuenta. ¿Por qué? Porque el Tor M2
USA guiado por comando con puntos de intercepción predichos. Cada zigzagueo obliga a un recálculo. El ordenador de control de tiro modela el movimiento del blanco usando filtros de Kalman, pero los filtros de Kalman asumen un comportamiento consistente. El serpenteo aleatorio introduce lo que se llama ruido de proceso. Los pequeños errores se acumulan. En el momento del lanzamiento del misil, el error acumulado podía alcanzar los 50 metros. Exactamente a las 4:32 de la mañana, los 4 sistemas Thor M2 dispararon simultáneamente. 16 misiles 9M338 aceleraron a Mach 2.5 usando motores cohete de combustible sólido que producían 4.000 kilogramos de empuje. Los misiles utilizaban guiado en 3 etapas: inercial durante los primeros 2 segundos, guiado por comando hasta los 2 kilómetros del objetivo, y luego radar activo para el guiado terminal. Sus trayectorias formaban lo que se conoce como caja de ataque cinemática. No había escape. 10 segundos para el impacto. Los misiles se acercaban a 850 metros por segundo. 9 segundos. El guiado terminal se activó. 8 segundos. Los buscadores adquirieron sus blancos. Entonces, ocurrió lo imposible. Los UJOA-22 se pusieron verticales. No un ascenso suave, sino un tirón de 6G que los llevó de 180 a 1200 metros en 4 segundos. Los misiles intentaron seguir, pero no pudieron. El 9M338 utiliza control aerodinámico con 4 alerones. En el ángulo de ascenso requerido, 76 grados, los alerones entran en pérdida. La pérdida significa que el flujo de aire se separa de la superficie de control. Sin flujo de aire, no hay control. El control de vector de empuje del misil solo podía compensar 12 grados. Pasaron inofensivamente por debajo, excepto uno. Su espoleta de proximidad detectó una firma infrarroja por encima. El escape de 180 grados del dron a 400 grados Celsius. La ojiva detonó, lanzando 3.500 cubos de tungsteno en un patrón dirigido. El dron se convirtió en confeti. Pero esa espectacular intercepción cumplió un propósito. Todos los ojos, todos los radares, todas las armas miraban hacia arriba. Nadie vio lo que se acercaba desde el mar. 4 UJ-26 Beavers cruzaron la playa 15 segundos después, habiendo volado 700 kilómetros sobre el mar de Azov a una altitud de tan solo 5 metros. Durante 2 horas, habían usado altímetros de radar para mantener la altura sobre las olas. Los altímetros funcionan cronometrando pulsos de radio, pero el agua de mar se refleja de forma diferente a la tierra. Tuvieron que recalibrar constantemente, pero la ruta oceánica significaba 0 cobertura de radar. El radar terrestre no puede ver más allá del horizonte, y el horizonte a 5 metros es de solo 8 kilómetros. Los hangares de almacenamiento de Shahed estaban completamente indefensos. Dentro del hangar 2, 30 drones Shahed 136 reposaban en cunas de mantenimiento. Cada Shahed portaba una ojiva con 40 kilogramos del explosivo composición C4 RDX con plastificantes. Cada uno tenía 50 litros de combustible. Hagan la cuenta: 1.200 kilogramos de explosivo más 1.500 litros de combustible en un espacio de 40 metros cuadrados. Esos son 30 kilogramos de explosivo por metro cuadrado, 10 veces el estándar de la OTAN para almacenamiento de municiones. El primer Beaver impactó el techo del hangar 2. El hangar no explotó, se lanzó. Alcanzó 50 metros de altitud antes de que la gravedad lo reclamara. El hangar 3 saltó 1.3 segundos después. El hangar 4 siguió. En 45 segundos, más de 200 Shahed valorados en $6 millones se vaporizaron. El comandante de la base ordenó la salida de emergencia, pero la pista estaba oscurecida por el humo de las llamas de los drones quemados. Visibilidad: 150 metros. El mínimo para el despegue de un Su-35 es 200 metros. Ashtarsk, la principal base rusa de Shahed, fue eliminada, y la misión más arriesgada aún estaba por venir. Pero esta vez, los drones se enfrentarían a algo que no podían superar con maniobras. A las 4:44 de la mañana, 2 UJ-26 Beavers modificados alcanzaron Penza, 630 kilómetros dentro del territorio ruso. Esto debería haber sido imposible.
El alcance estándar del Beaver es de 350 kilómetros, pero estos no eran estándar. La modificación fue ingeniosa. Tanques de combustible auxiliares en la bahía de la ojiva. Sacrificaron 5 kilogramos de explosivo, reduciendo la ojiva de 20 a 15 kilogramos, pero ganaron 12 litros de combustible. Eso extendió el alcance a 980 kilómetros con 30 minutos de reserva. Sin que lo supieran, un Su-35 había estado cazando durante 20 minutos. El piloto lo seguía de cerca. Su radar PESA estaba en modo de haz estrecho. Escaneo de 10 grados a 20 kilovatios de potencia. Esto creó lo que se llama producto potencia-apertura, concentrando la energía para obtener el máximo alcance de detección contra los drones de 0.1 metros cuadrados. Logró un seguimiento firme a 43 metros. Los Beavers no tenían nada, ni chaff, ni bengalas, ni inhibidores. Eso dejaba una sola opción. El piloto seleccionó 2 misiles R-77 y disparó. Estos no son misiles ordinarios. Utilizan guiado por radar activo con sus propios buscadores Argus 9B2. Una vez lanzados, son completamente autónomos. El piloto disparó a 18 kilómetros e inmediatamente ejecutó un giro de 180 grados. Su trabajo había terminado. Ahora era el turno del misil. Los R-77 aceleraron a Mach 4 usando motores de combustible sólido. Cubrirían 18 kilómetros en 13.2 segundos. A 12 kilómetros, los buscadores se activaron. Cada buscador podía rastrear objetivos realizando giros de hasta 12G. Los drones podían manejar 6G como máximo, pero los drones podían hacer algo que el misil no: toneles mientras variaban la altitud entre 40 y 80 metros. La idea era crear una velocidad angular que superara la respuesta de control del misil. El sistema de control del R-77 se actualiza 100 veces por segundo. Los drones cambiaban de dirección a 150 grados por segundo. Esto generaba lo que se llama bloqueo de Cardan. Físicamente, el buscador no podía girar lo suficientemente rápido para mantener el enganche. La espoleta de proximidad del primer R-77 se activó a 80 metros. Cientos de bolas de tungsteno de 8 milímetros viajando a 2100 metros por segundo perforaron el fuselaje del Beaver. Las superficies de control se bloquearon en ángulos aleatorios. La mitad del estabilizador vertical había desaparecido, pero el motor seguía funcionando. El segundo misil no falló. Un impacto directo convirtió un Beaver en confeti de aluminio, pero su compañero dañado siguió tambaleándose. El ordenador de vuelo calculó el impacto en 40 segundos. La trayectoria actual fallaría el edificio 3 por 40 metros, a menos que algo cambiara ahora. Últimos 3 segundos. Pulso de empuje máximo. 30 metros fuera de blanco. 20 metros. 10 metros. Impacto a las 04:46 horas. El Beaver se estrelló contra el techo a 73 metros por segundo. En circunstancias normales, 15 kilogramos de explosivo no devastarían un edificio industrial. Pero la fabricación de semiconductores es diferente. Los filtros de aire de la sala limpia, diseñados para partículas de 0.3 micras, fueron instantáneamente abrumados por millones de fragmentos de hormigón y metal. El sistema de litografía por haz de electrones, valorado en 47 millones, que tardó 18 meses en instalarse y calibrarse, fue destruido. El equipo de implantación de iones, vaporizado. 6 meses de inventario de procesadores militares se convirtieron en polvo de silicio. La producción rusa de chips militares quedó paralizada por un mínimo de 6 meses. En menos de 6 horas, Rusia comenzaría el mayor redespliegue de defensa aérea de la guerra. Cada sistema protegiendo refinerías significaba huecos en la cobertura del campo de batalla. Cada hueco significaba que los HIMARS ucranianos operarían libremente. Ucrania había gastado $412.000 en drones para infligir daños por valor de decenas de millones de dólares. Pero la verdadera victoria no era económica, era psicológica. Si los drones ucranianos podían alcanzar Penza, a 630 kilómetros de la frontera, podían alcanzar cualquier lugar. ¿Te ha impactado el detalle táctico de esta operación? Si es así, no olvides darle me gusta a este video para apoyar nuestro trabajo. Cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios y para no perderte ni un solo análisis como este, suscríbete
y activa la campana de notificaciones. Comparte este video con otros apasionados de la estrategia militar. Hasta la próxima.